Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que va a tratar de lo que dice aquí, freedom, de la libertad. Dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad de agradecer no solo el regalo que me hizo una de mis hijas de dos poleras, una blanca y otra negra como esta, con esta frase, con esta palabra freedom, sino que entiendo que la gente de la tienda donde ella compró agregó otra blusa, una de estas, la negra o la blanca, como adicional. Muchas gracias a esa tienda. Y el tema de la libertad es importante. El tema de la libertad es uno de los más importantes de la vida humana de todas maneras. Sin libertad no se puede vivir, y yo aquí quiero recordar una frase memorable, entre tantas frases memorables que se lanza el Quijote hablando con Sancho. En el capítulo 58 de la segunda parte del Quijote, el Quijote le dice lo siguiente a Sancho: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Una gran frase. Sin libertad dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en cualquier otra cosa. Nos convertimos en esclavos, nos convertimos en siervos, nos convertimos en vasallos, nos convertimos en criaturas miserables. Y de eso quiero hablar porque el concepto de libertad ha pasado por muchas definiciones, etapas y significación a lo largo de la historia. No siempre ha significado lo mismo, ni mucho menos. Y eso es lo que quiero revisar con ustedes. Voy a ir avanzando por el tiempo y viendo, examinando cómo ha sido concebida la libertad. Pero antes de hacer eso, después les voy a mencionar los productos y servicios. En la antigüedad más antigua, digamos, en las primeras civilizaciones, las civilizaciones que surgieron en Egipto, en Mesopotamia, estamos hablando de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, no existía la idea de libertad, no existía el concepto, no existía nada que tuviera que ver con lo que llamamos libertad. Se entendía que todo estaba hecho, dado, había un orden cósmico determinado por los dioses, y que esto incluía el orden jerárquico. Ni siquiera se pensaba en eso, era lo que era. Usted era simplemente súbdito, vasallo, esclavo del que mandaba, el emperador, el rey, el monarca, el faraón, lo que fuera. La libertad, si acaso llegaba a significar algo, era por default no ser esclavo, aunque en realidad eran todos esclavos, pero no ser esclavo del último escalón de los esclavos, el esclavo que, un tipo, digamos, convertido en esclavo después de una guerra, los derrotados y apenas alimentados y mantenidos haciendo trabajos espantosos. Pero todos eran esclavos, todos dependían absolutamente de ese mundo cerrado completamente. En la Grecia clásica empieza a surgir una idea más cercana a la nuestra de libertad. Desde luego, en Grecia, donde aparecen los primeros pensadores filosóficos y políticos propiamente tal, recuerden ustedes, Aristóteles definió al hombre como zoon politikon, que significa animal político. Pero ahí nos está diciendo también en qué se entendía por libertad. La libertad era simplemente participar con capacidad para tomar decisiones junto con otros en la vida de la polis, la ciudad. En definitiva, del grupo. El grupo organizado en una ciudad, en una polis, pero grupo. Eso era lo esencial. Era libre aquel que podía participar en el proceso de toma de decisiones de la tribu o de la poli, pero en realidad el sujeto libre era la poli, era la comunidad, no tanto el individuo. El individuo no era libre en el sentido como lo entendemos nosotros hacer dentro de un marco legal lo que se le diera la real gana. Era libre porque podía ir a tomar decisiones en un proceso electoral para elegir autoridades, magistrados, para decidir si había guerra o paz. Pero era en el fondo a través de esa decisión de unos cuantos miles de individuos, porque no eran tantos los que participaban. No participaban las mujeres, no participaban los metecos, o sea, los extranjeros que vivían en la polis, menos participaban los esclavos. En ese momento, cuando tomaba una decisión, levantaba la mano o decía algo, era la tribu la que estaba hablando por boca o estaba haciendo un gesto con la mano de cada individuo.
Era la polis la libre. Era la polis la que gozaba de libertad encarnada en unos cuantos miles de ciudadanos. Si usted como ciudadano privado ahora, si es que el concepto de ciudadano privado tiene mucho sentido en ese tipo de cultura, donde la vida es pública casi todo el tiempo, pero usémoslo así, aunque imperfectamente el concepto de ciudadano privado no tenía muchas libertades. O sea, si usted no era, por ejemplo, no creía en los dioses de la tribu, de la polis, usted podía ser condenado. A lo que le pasó a Sócrates, lo condenaron, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, lo condenaron por impiedad. Esa fue la razón que dieron. En realidad lo estaban condenando por otros motivos, pero que existiera como posible causa la impiedad significa que la impiedad era un delito, que se lo imputaron a Sócrates. O sea, la libertad era la libertad de la polis. Eso era. No otra cosa. No había un ámbito muy grande privado. Fíjense ustedes en la estructura, por ejemplo, de los diálogos platónicos, o de los diálogos socráticos, perdón, pero escritos por Platón. Muchos de ellos empiezan con Sócrates en la calle se topa con alguien que le dice que en tal parte se van a reunir. Toda la vida de Grecia, gran parte de la vida era en la calle. Los hombres no estaban, las mujeres no. Las mujeres estaban en su hogar casi todo el tiempo. Pero los hombres vivían en el espacio público, en la plaza. No, la casa era para ir a dormir, básicamente, nada más. No había alguien que se quedara en la casa leyendo, digamos así. La gente salía a hacer vida pública, a votar en una elección, a decidir algún tema, a conversar en el foro. Bueno, no se llamaba foro en el polis, eso es romano. Era público. Y una reunión como eso que se llama ágape. De ahí viene la palabra que usamos en castellano, ágape, es una palabra griega, que significa una reunión de amigos a beber y a conversar. Era una reunión pública dentro de un recinto privado, pero era una reunión pública. La vida era pública y la libertad era pública. Ahora, posteriormente a ese periodo, cuando ya Grecia empieza a caer en una situación de subordinación con los romanos, por ejemplo, pero un poco antes de eso, incluso con Macedonia, con uno de los reinos herederos del imperio de Alejandro Magno. Cuando ya había cambiado, ya no podía ser autónoma la polis propiamente tal. Entonces aparecen pensadores como Epícteto, Zenón, estoy hablando de pensadores griegos, que empiezan a centrarse ahora en el individuo. Ok, el mundo público ya no nos pertenece, esto está en manos de un monarca, esto está en manos de Roma, esto está en manos de otro, nosotros ya no tenemos injerencia en los asuntos públicos, no podemos tenerlo, los asuntos públicos son los asuntos del monarca, así que la ciudad se convierte, por así decirlo, en un municipio, y entonces, ¿qué hacemos con nuestras vidas privadas? Emerge como tema, y de eso tratan los estoicos y los epicúreos, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Y ahí emerge el concepto de libertad interior. Y esa libertad interior era no una libertad política, porque esa libertad no existía ya, sino que era una libertad del alma, la libertad de la razón. No recuerdo cuál de los pensadores estoicos, creo que fue Zenón, decía que uno puede ser libre dentro de una prisión si mantiene su mente libre. Es discutible eso, no hay tal separación entre el cuerpo y la mente, o sea, si el cuerpo es cautivo en una mazmorra, no sé hasta qué punto puede ser libre el espíritu, salvo quizás en un hiperpensador que vive, en cualquier circunstancia vive dentro de su cabeza nada más. Pero en todo caso, en ese periodo de decadencia o de fin de las libertades griegas, o sea, de las polis como organismos políticos autónomos, es que empieza a aparecer el tema del individuo. ¿Qué hacemos con el individuo? ¿Cómo encontramos la felicidad? ¿Qué es la libertad? Y todos se centran en la libertad. Uno es libre de las opiniones ajenas, uno es libre del juicio de los demás, uno es libre de los deseos que nos esclavizan. Y la libertad empieza a convertirse en una libertad espiritual, interior. Antes de entrar ahora a cómo se concebía la libertad en Roma, que es la que termina dominando todo el mundo clásico, la civilización clásica, su última avatar político que trata de mantener las cosas ahí
y trata de congelar los conflictos sociales que estaban todo el tiempo, como en toda sociedad, casi desgarrando la sociedad griega y clásica. El imperio es una manera de congelar eso. Y ahí aparece en Roma, y no solo en el imperio, sino que antes en la República, otro concepto que lo vamos a ver después que les recuerde que este programa de día sábado es auspiciado primero por el suplemento Vito, un suplemento para sus queridas mascotas, estimados amigos. Yo sé de mascotas porque tengo, no se imaginan cuántas, gatos y perros. Y uno los quiere, los ama. Esa es la verdad. Y uno quiere que estén bien. Y uno se angustia cuando los ve deprimidos, que no comen. Entonces vamos corriendo al veterinario que cuesta. Entonces, el suplemento Vito evita mucho esas cosas. Es un suplemento que usted agrega a los pellets normales, o a lo que le dé usted de comida normalmente, y se convierte esa comida o ese pellet en una super comida o en un super pellet que va a mantener a su mascota en muy buen estado de salud. No van a haber tantas visitas o ninguna al veterinario. Sus mascotas van a estar felices, llenas de vitalidad, jugando, subiéndosele encima, como usted quiere. Suplemento Vito, ¿dónde se encuentra? En casi todas las mascoterías está. Pero fuera de eso usted lo puede comprar en el sitio de ellos, Suplemento Vito, ahí están viendo ustedes la dirección. Continúo con María Imoveis Floripá, que es una empresa de corredores inmobiliarios chilenos, pero que están operando en Florianópolis, Brasil, que es una ciudad balneario, entre otras cosas, donde hay una gran actividad inmobiliaria, hay un boom. Y eso significa que hay muy buenas rentabilidades. Si usted tiene una propiedad, la va a arrendar sin problema y va a poder hacer, digamos, pedir una renta importante y va a ganar plata, va a hacer rentar su capital que invirtió muy bien. Ellos, María Imoveis Floripá, trabajan en esa zona, tienen un stock de propiedades para que usted vea lo que le interesa, tienen un catálogo, lo reciben en Florianópolis, lo conducen a todas partes, lo tratan como un rey, todo por usted. Si compra algo, están en el proceso de la compra, la cosa legal, la cosa comercial, todo para que usted tenga una propiedad en Florianópolis y empiece a rellenarse los bolsillos con renta. Una muy buena oportunidad de inversión. María Imoveis Floripá. Ese es un Instagram, pero hay otras direcciones que ustedes están viendo a mi derecha para ubicarlo. Continúo con una firma de ingeniería, ingenieros calculistas, Galpones BIM. ¿Qué hacen Galpones BIM? ¿Qué hacen aquí, en Brasil y en México? Diseñan y calculan galpones, que no es llegar y poner unas patas así y un techo y cualquier cosa, no. Los galpones requieren, especialmente si son muy grandes, por ejemplo, para un taller fabril, para una gran bodega, pero también para un servicentro. Un galpón es una cosa que hay que calcularla muy bien porque estando abierto, entra a jugar el tema del viento, entra a jugar el tema de la corrosión por oxidación o por efecto de la polución ambiental, un montón de cosas. Ellos calculan y diseñan el galpón que usted necesita para que lo construya bien diseñado y bien calculado. Aquí hay temas de resistencia, de tolerancia y un montón de cosas más. Así es que póngase en contacto y haga algo bien hecho, amigos. Y termino este bloque con Oxibiota, el polvito que usted echa en un cacharro con agua, con 1 litro, pongamos, una olla puede ser, se convierte al cabo de una media hora en una colonia de bacterias aeróbicas y con esas bacterias que usted vaporiza o vierte en ciertos lugares donde hay malos olores, se acabó el tema. ¿Por qué? Porque estas bacterias que usted ha producido en la cacerola destruyen las bacterias anaeróbicas, que son las que causan la descomposición, que a su vez causa el mal olor. Esa es la cadena. Bacterias anaeróbicas, descomposición, mal olor. Si usted destruye el primer eslabón de la cadena, no hay mal olor. Es santo remedio. Yo lo uso aquí en mi casa, es una casa muy grande, con muchos animales, muchos elementos. En los jardines uno lo puede vaporizar, lo mismo funciona. Lo están usando en muchos restaurantes. La gente que tiene segundas viviendas con letrina, o sea, pozo séptico en vez de agua corriente, más les vale que vayan virtiendo esto, porque si no, el olor es capaz de voltear un caballo. Ustedes saben. Así es que, Oxibiota. Bueno, en Roma se hablaba de libertas. Se hablaba de libertas porque esa es la palabra latina que significa libertad. Se concebía en términos jurídicos. Esto no era un tema de libertad espiritual, de que uno puede pensar lo que quiera, que uno puede estar indiferente a los bienes de este mundo, a la opinión del juicio ajeno, que casi siempre es más lejos por lo demás, siempre es para tirar para abajo a la gente. No,
Era un término jurídico. Libertad significa que usted no era esclavo. Eso es todo. Punto. Tenía libertad, y si era ciudadano, tenía libertad política para participar durante la República, claro, después eso no. Para participar en los certámenes electorales para elegir a las distintas magistraturas, censores, pretores, cónsules, etc. Tenía libertades. En la Edad Media, donde tenemos reinos feudales, donde la libertad política no existe en absoluto, donde muchos habitantes son siervos de la gleba, o sea, eran personas atadas a un territorio, a un terreno, a una finca, a una parcela, y la trabajaban para el dueño, para el señor. Y tenían que cumplir con ciertas obligaciones de producción y en muchas cosas a cambio de protección. ¿Protección de quién? De ellos mismos, en el fondo, al final de cuentas. Ahí no había libertad política. Así que en ese mundo espiritual, ideológicamente, reinaba la iglesia, la cristiandad, la iglesia católica, concretamente. Y para la iglesia católica, la cuestión de la vida aquí en la tierra tenía bastante poca importancia. Obviamente, si usted cree en el alma y en el otro mundo, y sabe que la vida terrena dura poco, y en esa época duraba muy poco, o sea, uno se moría a los 30, 40 años en esa época, entonces, ¿qué importaba la cuestión acá? Lo importante era salvar el alma. Ese era el tema, la salvación. La religión cristiana es una religión de salvación. ¿Salvación de qué era usted? Bueno, de la vida concebida como un infierno, literalmente. Llena de pesares y tragedias, cosa que es cierta en buena parte, no siempre, ni tanto. Pero claro, entonces había que salvarse y la salvación consistía en irse al cielo. Y para eso había que seguir ciertas reglas y leyes, ser cristiano desde luego. Y de eso se trataba. No tenía sentido hablar de otro tipo de libertades. Desde luego la libertad espiritual de pensar en lo que uno quisiera, ser por ejemplo ateo, era imposible. Un ateo era castigado, sancionado inmediatamente. No era libre físicamente, usted dependía, y no solamente los siervos de la gleba, los señores a su vez dependían de un señor más grande, que a su vez dependía de otro, era una jerarquía, era una escalera. En la cúspide estaba el rey, que incluso podía tener poco poder físico, pocas tierras, pocos soldados, pero teóricamente era el que daba hacia el vasallaje que se llama, o sea, convertía a un grupo de los más cercanos en vasallos de él a cambio de tierra, esos vasallos de él a cambio de quizás también de repartir sus tierras entre otras personas, generaban otros vasallos que a su vez, hasta que llegamos al final al tipo que ya no entrega más tierras a nadie, sino que tiene de vasallos los que trabajan la tierra. Esa era la estructura. En una estructura así, el tema de la libertad no tiene sentido. Punto. De hecho, cuando algunos pensadores cristianos, voy a retroceder a antes del feudalismo, voy a retroceder cuando todavía está vigente el Imperio Romano, San Agustín, nacido en Hipona, África, el norte de África era una provincia de Roma, se llamaba África precisamente, habían ciudades, etc. Nació ahí y llegó a convertirse en cristiano. Y él decía que la verdadera libertad, ojo, cuando empiezan a poner un calificativo a la libertad, es que ya no se trata de libertad. Cuando empiezan a decir que esta es la verdadera libertad o que realmente esta es la libertad y no esta otra, hay que ponerse en estado de alarma. Decía, la verdadera libertad es liberarse del pecado y someterse a la voluntad divina. O sea, la libertad era someterse. En otras palabras, usted se somete a la libertad divina y usted es libre. Ahora, ese pensamiento que a ustedes les puede parecer raro está presente mucho después en pensadores como Hegel. Estamos hablando de finales del siglo XVIII y principios del siglo IX. Murió en 1830, Hegel, si no me equivoco. Un pensador muy importante. Y para él también la libertad no era lo que él consideraría el capricho personal de hacer lo que uno quiere, sino que era aceptar las leyes del Estado. Y ese pensamiento también está presente en el marxismo. Directa o indirectamente, si ustedes leen no solo a Marx, a Engels, a Lenin, a todos ellos,
se va a encontrar con que la libertad no consiste en cómo la entendemos en el mundo occidental. La libertad de emprender, la libertad de hacer esto, sino que la libertad es someterse en el fondo al Estado. Ahí uno se convierte en libre porque está siguiendo las leyes del Estado que a su vez se supone corresponden a lo que es racional, lo que es correcto, en la vía correcta, como dicen los comunistas. Siempre es la vía correcta. Todos los demás andamos en las vías incorrectas. O sea, una vez más, volvemos, fíjense usted, al concepto de que el único verdaderamente libre es el Estado, el grupo. Pero tampoco es el grupo, es el que manda en ese grupo. En el caso de la Unión Soviética era el secretario general del Partido Comunista. Y después, por delegación, el Partido Comunista. Ese era el Estado. Usted era libre si se sometía al Partido Comunista. Bueno, quizás por eso todavía hay comunistas que hablan de que en Cuba hay democracia, solo que es un poco distinta. Es por eso, más o menos. Ese es el concepto, podríamos llamar hegeliano o agustiniano de la libertad. Todas estas grandes teorías se acercan bastante unas con otras por esta visión totalitaria, total, en el sentido de que el individuo como tal en sí mismo importa re poco. Lo que importa es la tribu, la comunidad, el Estado, o Dios, no el individuo. Uno se somete a Dios, uno se somete al Estado, uno se somete al partido, y ahí uno es libre. Bien. Eso entonces en esos tiempos antiguos, amigos míos. En el Renacimiento hay un despertar en un nuevo contexto económico, social, más complejo que el de la Edad Media. Se desarrolla el comercio, la navegación, empiezan a encontrarse los documentos, los escritos de la antigüedad clásica, empiezan a ocurrir un montón de cosas políticamente, hay un menor poder de la Iglesia, en algunos sentidos por lo menos, y entonces el hombre empieza a aparecer como algo importante, el hombre como individuo, no ya el hombre como parte de una tribu, todo lo contrario. De hecho, la palabra virtud, en el lenguaje de los pensadores del Renacimiento, tiene que ver con la fuerza del individuo, su fuerza de voluntad, su capacidad para hacer cosas. No la virtud en el sentido de ser virtuoso, de ser buena persona, de obedecer las leyes humanas y divinas, sino que virtuoso, virtud, es fuerza, es energía. Si sienten una música de fondo, no soy yo, son estos típicos eventos que permiten y organizan las municipalidades y que le fastidian la vida a barrios completos. Bueno, así es la cosa. Seguimos con... En el Renacimiento, entonces, ahí aparece el hombre, y ahí aparece, por lo tanto, la libertad. Yo decido mi destino. Aparece la libertad. Ahora, esta libertad era una cuestión bastante intelectual porque seguían existiendo príncipes, señores, reyes, emperadores. Políticamente, digamos, no era tanta la libertad. O sea, no había mucha más, no tenía más libertad más que el príncipe. A propósito, lean El Príncipe de Maquiavelo, un libro muy interesante. En el siglo XVII aparece un gran pensador político que yo recomiendo leer, que es Thomas Hobbes, que escribió el libro llamado Leviatán. Es el autor de la frase que antes de que exista el Estado, los hombres viven en el estado de naturaleza, significa vidas cortas, sucias, violentas, etc. Decía que la libertad es la ausencia de impedimentos externos, pero que el estado de naturaleza lleva a la guerra. Así que hay que crearse un impedimento externo que es el Estado. Los hombres ceden su soberanía total al Estado, al monarca, para que éste nomás tenga el monopolio del poder absoluto, de la fuerza letal en última instancia, la fuerza física, y con eso los hombres se liberan del miedo al prójimo, porque resulta que el prójimo también cedió su poder físico al monarca, por lo tanto estamos todos desarmados, digámoslo así, y podemos vivir con más paz, liberados del miedo de que nos peguen un cuchillazo por robarnos lo que tenemos. Pero es un concepto bien negativo, libertad, como ustedes pueden darse cuenta. Otro pensador de más o menos de ese periodo del siglo XVII es Locke, que hablaba de que la libertad natural e inalienable está ligada a la propiedad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Ahí ya empieza a aparecer en los conceptos más modernos de libertad.
Luego tenemos en el siglo XVIII este personaje tan ambiguo en muchos sentidos, a veces admirable y a veces muy antipático, Jean-Jacques Rousseau, quien decía que, una frase típica, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Yo no sé en qué sentido un hombre, una criatura al nacer está libre, no, todo lo contrario, yo creo que depende absolutamente de todo, no veo qué libertad tiene, pero es la frase de Rousseau, no mía. Y luego viene la civilización corrupta y lo corrompe, y él, otro de los que habla de que la libertad es la obediencia a la ley que uno se da. Pero resulta que en realidad, en lo concreto, en una sociedad, vivimos en sociedad, no en una isla, la ley no se la da a uno. La ley nos la da el Estado. Por último, nos la da la comunidad que decidió una cosa y cada individuo es solo una fracción mínima de esa comunidad. No es uno que se da la ley, es la sociedad la que nos impone una ley. Y por lo tanto, la libertad como obediencia a la ley, en el fondo, es la libertad como obediencia a la no libertad, a la ley. Un salvaje, un bruto político, Robespierre en la Revolución Francesa, más o menos también funcionaba con estos conceptos, ¿no? O sea, en un momento dado lanzó la frase, había que obligar a la gente a ser libre. Fíjense la contradicción en los términos. Hay que obligar a ser libre. Permítanme, antes de continuar con este tema de la libertad, porque vean ustedes los muchos significados que ha tenido en distintas culturas, sociedades, civilizaciones y momentos de la historia humana, permítanme recordarles al arquitecto Diego Sándor, que ubican en arquitectodiegosándor.com, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar conforme a su talento y a su capacidad para estar desde el día 1 en la construcción o la remodelación con los operarios, con los viejos en la construcción, para que todo quede impecable. Casas fantásticas, yo las conozco, no solo en foto, he estado ahí, he estado días ahí, he dormido en esas casas, algunas de esas casas son realmente espectaculares. Y continúo con mki.cl, marketing industrial, para que su industria no solamente conozcan su producto, sino que se lo compren. Marketing industrial va más allá de poner anuncios, hace todo el trabajo posterior de marketing para que sus productos empiecen a ser adquiridos y usted tenga un flujo constante y adecuado de ventas. Eso es lo que usted busca, eso es lo que usted necesita. mki.cl, póngase en contacto con ellos, porque hoy día no basta poner anuncios, usted compite con todo el planeta. Y termino con rosabergamota.cl, una pequeña empresa dedicada a la fabricación, a la elaboración, suena más fino, de productos cosméticos con sustancias naturales. Champú, acondicionador, cremas, rolón, fragancias, todos naturales, todo muy rico. Lo digo por conocimiento de causa. Son los champús que yo uso, son las fragancias que usamos, son todas las cremas. Usted las puede comprar de a una, usted puede comprar de a varias en cajas, usted puede decidir el surtido que viene en cada caja. Todo eso en rosabergamota.cl. Bueno, en el periodo del mismo Rousseau, que no fue el único pensador de ese periodo, sino que incluso estuvo en contra de muchos pensadores de ese periodo, como Voltaire, por ejemplo, diría está en el polo opuesto de Voltaire, Diderot y otros, aparecen muchas ideas nuevas. Por ejemplo, la idea de que la felicidad es un derecho. Es la primera vez en la historia que aparece ese concepto, que está en las constituciones, que está en la Declaración de los Derechos Humanos en la Revolución Francesa, que me parece que está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el derecho a la felicidad, a buscar la felicidad, a buscarla, no un derecho automático, como entendemos en Chile todo es un derecho automático sin que uno mueva un dedo. El derecho a buscar la felicidad y el derecho a la libertad. Es un derecho humano la libertad. Ahí podríamos entrar en un millón de discusiones filosóficas hasta qué punto es un derecho, o sea que automáticamente uno tiene libertad en el sentido completo de la palabra libertad y no solamente en el sentido de que no hay un ente político que le imponga a uno un pensamiento, una doctrina. Eso está bien, pero esa es la parte en negativo de la libertad. La otra libertad es una cosa que se tiene que ganar, creo yo, una cosa que uno desarrolla, no es automática. De hecho, mucha gente, la mayoría de la gente en este mundo, en este país, en todo el mundo, goza de estas libertades, bueno, donde las goza, en los países donde hay libertades, goza de estas libertades negativas de que nadie le pone la pata encima, pero no son capaces de desarrollar sus propias libertades mentales, espirituales, y son gregarios y víctimas de las modas, de las ideas que están circulando, de los idiotismos en boga, de todas esas cosas. De libertad no tienen ninguna. Pero está el derecho. Cada cual verá si desarrolla este músculo que es la libertad.
Porque en el fondo la libertad de adentro no es un derecho, es una ganancia que uno logra. Bueno, todas las revoluciones del siglo XVIII, la francesa, la de Estados Unidos, todas las independencias son revoluciones, proclamaron la libertad como principio fundamental independientemente de que la promovieran, de que la defendieran, de que la pusieran en práctica. Hay muchas definiciones muy interesantes del siglo XVIII, que es un siglo muy, muy importante en la historia humana, muy importante. Kant, un gran filósofo, Immanuel Kant, el autor de la crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, etc., decía que la libertad era la capacidad de actuar según la ley moral autónoma. Otra vez aparece este concepto que se origina en la antigüedad, de que la libertad en realidad no es una cosa de capricho personal, sino que de asociarse a otra cosa que uno acepta libremente. O sea, la libertad de asumir una cierta restricción o una cierta ley, y aceptar una ley ya en algún modo significa aceptar un límite de algo. La libertad de aceptar límites. La libertad de meterse a la jaula, cerrarla y tirar las llaves para afuera, digámoslo. La capacidad de actuar según la ley moral autónoma, no según los deseos. ¿Cuál es la ley moral autónoma? Bueno, ahí escribió muchísimo Kant. Todavía se discuten, los filósofos discuten los conceptos de Kant. Muy interesante en todo caso. El marxismo criticó el liberalismo, la libertad formal sin igualdad material, dijo que era ilusoria. Bueno, las sociedades comunistas generan igualdad en el sentido de que son todos pobres y son todos sujetos a los mandatos del Partido Comunista. Esa es la igualdad y la libertad en los países marxistas tal como era. En teoría no, es un mundo feliz donde nos damos todos la mano, donde no hay Estado, etcétera, pero en la práctica no fue así nunca. Luego tenemos otro personaje interesante, muy interesante, Friedrich Nietzsche, quien decía que la libertad era una autoafirmación creadora, una ruptura de valores impuestos. Esta es la libertad como rupturismo. Esta es la libertad que empieza a acercarse un poco al pensamiento nihilista, al pensamiento de los anarquistas. O sea, no me interesan las leyes del Estado, no me interesan las leyes que dan los demás, yo hago lo que me parece, yo hago lo que creo que tiene que hacerse. En la concepción existencialista del siglo XX, desarrollada por un lado por Sartre y por otro lado por Camus, aunque de forma muy distinta, el hombre parece como, miren qué curioso esto, condenado a ser libre. ¿Qué les parece? La contradicción. O sea, condenado a ser libre porque tiene que elegir. Y eso sería, desde ese punto de vista, la libertad es cuando hay opciones. Usted decide y usted tiene la capacidad de elegir la opción, porque pueden haber opciones y usted lo están empujando por un camino. No, cuando usted puede elegir por dónde sea, por aquí, por acá. Y uno tiene que elegir. Eso sería una condena. Estamos condenados a tomar decisiones. Estamos condenados a ser responsables por nosotros mismos. Por eso que un pensador moderno, Erich Fromm, en un libro de él, afirmaba que para mucha gente la libertad es un peso. Esto de que tener que elegir, esto de tener que tomar decisiones, significa tener que hacerse responsable. Si uno elige, uno es responsable de las consecuencias de esa elección, y mucha gente no quiere que elijan por ellos, como los niños. La libertad puede ser para mucha gente peligrosa, y yo creo que hay mucha gente, efectivamente, que anda buscando sin darse cuenta, inconscientemente, una manera de dejar de ser libre. Es una de las razones por las cuales la gente joven se suma a doctrina absoluta, a la primera doctrina absoluta que está a la mano, para evadir este vacío existencial, para tener alguien que le diga lo que es bueno, cómo es el mundo, para dónde tiene que ir, por quién hay que votar, aquí, quiénes son los enemigos, quiénes son los ultrafascistas, quiénes son los malos de la película. Es una liberación. El que se suma a un credo se libera de su responsabilidad. Al convertirse en esclavo, miren ustedes las paradojas de esto, ¿no? Al convertirse en esclavo, uno depende absolutamente del otro, pero al menos uno no depende de sí mismo. A lo mejor para algunos eso es una mayor libertad. No tener que tomar uno decisiones, sino que las tome la Petronila o el Estado. Bueno.
¿Qué más les puedo decir, amigos de la libertad? ¿Qué pienso yo de la libertad? Bueno, ¿qué importa lo que yo pienso de la libertad? ¿No es cierto? Importa re poco. Importa re poco. Pero creo que es una especie de amalgama de varias de estas cosas. Primero, que no haya un poder externo que nos pisotee, obvio. O sea, que no haya un régimen político que nos imponga lo que hay que pensar, cómo tenemos que escribir sobre el golpe militar, por ejemplo, o no, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que decidir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Eso es importante, es un elemento. El otro elemento es el tipo de cosas que desarrollaron estos filósofos del periodo ya posterior de la antigüedad clásica, los estoicos, los epicúreos, en el sentido que uno tiene que liberarse de la opinión del vulgo, de los demás, que siempre es negativo, casi siempre. Porque hasta la persona que en un momento dado es venerado, a la semana siguiente lo pueden estar, destruyendo. Y normalmente en eso consiste, las conversaciones humanas son siempre para destruir a terceros, siempre. Ay del que sobresale en algo, ay de los inteligentes, ay de los que ven más lejos, ay de los que son las mujeres más bellas, ay de los que son más fuertes, porque son odiados y detestados, y los quieren destruir. Y opinan, y si no pueden destruirlo, opinan mal. Entonces, de ahí los estoicos dicen, no dé bola al juicio ajeno porque no vale nada. Y incluyo en el juicio ajeno que no vale nada al juicio positivo, que es positivo en la medida que ese juicio positivo que están dando los demás por uno, les conviene a ellos también. Así es el ser humano. Ese es un segundo elemento. Y el tercero, creo yo, también está considerado por algunos aquí, estos pensadores, es desarrollar sus fuerzas interiores, porque si uno no tiene fuerzas interiores, fuerzas de carácter, fuerzas del intelecto, no tiene con qué hacer nada. O sea, no tiene medios para tomar opciones, para hacer cosas. En el hacer está la libertad humana, no en estarse inmóvil. Hago esto o hago aquello. Me dedico a estudiar matemáticas o me dedico a estudiar latín. Me dedico a esta profesión o me dedico a la de más allá. Me dedico a los pobres o me dedico a los ricos. Me dedico a la patria o me dedico a mi cuestión personal puramente. Me dedico a la filosofía o a la religión. Pero para eso hay que tener fuerzas internas. Uno no puede dedicarse a nada si no tiene fuerza de carácter, si no se atreve a nada, y si no tiene intelecto, si no tiene conocimiento. Es como la cosa física. Si uno no tiene un mínimo de energía física, uno no puede ni mover un dedo. Deja de tener libertad. El caso extremo, un paralítico, un cuadrapléjico que no puede hacer nada físicamente, no tiene libertad. Mentalmente hay muchos parapléjicos mentales que no se dan cuenta. Y son esclavos de la opinión ajena, son esclavos de los clichés que andan circulando, son esclavos de las opiniones del vulgo, son esclavos de los discursos políticamente correctos, son esclavos de lo que opina el vecino, lo que opina la esposa o el esposo, el hijo, la hija, el nieto, son esclavos por todos lados y no se dan cuenta. Así que la libertad abarca todas estas cosas, creo yo. Y por eso termino citando a mi queridísimo amigo el Quijote de la Mancha: la libertad, Sancho, es el más preciado de los bienes, más preciado que cualquiera que haya sobre la tierra o en el fondo del mar. No son palabras exactas. Por la libertad se puede y se debe aventurar, o sea, poner en riesgo la vida. Porque no hay nada peor que el cautiverio físico y el cautiverio mental. De eso Cervantes, el autor de Quijote, sabía muy bien, porque estuvo detenido, preso por los musulmanes un tiempo. Así es, pues, amigos, la libertad, carajo, como dice Milei. Sin libertad nos ahogamos, incluso al tipo que no tenga nada en la mente. Pero por último, si lo están oprimiendo y él se da cuenta, también. O sea, la libertad, hasta en los animales, usted ve eso, ¿no? ¿Usted tiene gato? Los gatos son muy jodidos en eso. Usted demasiado lo toma y lo mima y empiezan a inquietarse, quieren salir volando y de repente pegan el salto porque no aguantan eso, quieren estar libres. Sin libertad no vale la pena vivir, la verdad. No vale la pena. Bueno, amigos, y eso sería todo. Respecto al programa de mañana, no tengo la más mínima idea de qué voy a hacer, pero como de costumbre, voy a hacer un programa que sirva
para entretenerlos por lo menos. Una historia extraordinaria, un personaje extraordinario, un hecho extraordinario, o a lo mejor se me ocurre otro contexto para hacer los programas de domingo, no lo sé, soy libre. Y ustedes son libres de ver el programa y no verlo también, de criticarlo como quieran, a veces son críticas muy pesadas, pero tienen libertad para hacerlo. Entre otras cosas, la libertad de expresión consiste no simplemente en la libertad para estar de acuerdo con los demás, sino que para aguantar las cosas más intolerables que puedan decir sobre uno. Esa es la libertad de expresión. Y con mucha libertad les digo, están todavía disponibles algunos ejemplares de Omni e Identidad Animal de Francisco Saldívar, este es mío. Los de ellos ya les he hablado de qué tratan. Están disponibles en elvillegas.cl/tienda a precios muy rebajados. Y espero ya la próxima semana estarles mostrando el próximo libro que voy a poner a su disposición, que no tiene nada que ver con política. ¿Ah? Ya, de repente quiero salir de eso igual que ustedes. Y también les cuento y les recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de recibir todos los días gratis un mail mío con alguna reflexión, algún pensamiento, un recuerdo, cualquier cosa, un comentario en un mail gratuito que muy cortito, puede durar la lectura 1 minuto o menos. No me pongo a escribir una carta interminable. Un mail cortito, gratis. Para recibirlo, usted entre simplemente al villegas.cl/correo. Ahí aparece una lista, te pone su nombre, su dirección de correo y ya. Liz Taylor. Bien, amigos, en este momento me voy a parar y me voy a ir a tomar una cerveza bien helada. ¿Qué les parece?